Hola a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vuelvo de forma súper improvisada, pero me parece que hay que aprovechar cuando uno está inspirado para expresar lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, resulta que estaba leyendo ya hace un buen rato la carta encíclica del Sumo Pontífice León XIII sobre la libertad y el liberalismo, la condena al liberalismo. Bueno, en este video quiero hablar sobre la incompatibilidad que hay entre la libertad que Dios nos otorga con las definiciones que el mismo protestantismo o las explicaciones que desarrolla el mismo protestantismo en base a la sola fide. ¿Ok? Vale aclarar dos cosas. Esto que voy a decir, pretendo desarrollarlo de una forma más ordenada, más tranquila y extensa en otro video, ya mejor preparado y no así de forma improvisada. Y segundo, aquí no se pretende atacar a nadie, a ninguna persona. En lo que voy a centrarme es en el principio de la sola fide y la cuestión de la libertad del ser humano. Bien, para no hacerlo más largo, en esta encíclica, que es magnífica, que yo les aconsejo a los católicos y no católicos leerla, quitándose todo prejuicio, en esta encíclica lo que primero el Sumo Pontífice va a hacer es explicarnos lo que es la libertad, ¿ok? De dónde procede la libertad y qué es la libertad en el ser humano. Lo voy a resumir. La libertad vendría a ser la facultad que tiene únicamente un ser racional, en este caso los seres humanos. Los animales no tienen libertad porque no tienen razón. Bien, esto es algo que se ha ido desarrollando con los siglos en la teología, no es algo nuevo. Entonces, diríamos que la libertad, al ser una facultad de el ser humano, lo que nos permite es elegir entre más de una cosa, entre más de un medio que nosotros queramos tomar. ¿Ok? En eso se basa la libertad, en elección, elegir. Ahora bien, los animales, perdón, como dije, no tienen libertad porque actúan por mero instinto, por agentes exteriores, estímulos externos. Por ejemplo, digamos que yo encuentro a un animal al frente de un tacho lleno de bolsas de basura que tienen restos de comida. El animal no va a poder decir, bueno, esa comida está en la basura. Yo podría estar en casa donde mis dueños y allí podría comer desde mi plato una comida seleccionada, digamos, ¿no? De bolsa, fina y todo, bla, bla, bla. Entonces me voy a ir a mi casa. No, el animal va a ir, va a correr, se va a dirigir hacia las bolsas que tienen restos de comida porque olió a comida, tiene hambre y bueno, le va a saltar. En cambio, un ser humano no actuaría así. Un ser humano diría, bueno, a ver, en casa puedo comer dignamente, entonces voy a comer en casa, no voy a comer acá. Tengo hambre y por lo tanto me voy a ir a casa a comer allá. ¿Eh? Entonces el ser humano puede emitir un juicio, puede crear un juicio y emitirlo en base a lo que mejor le parezca. Bien, en eso se basa la libertad. Ahora, segundo, sin embargo, como somos de naturaleza corrompida, la libertad se puede corromper, tiene la posibilidad de corromperse. ¿Cuándo se corrompe? Cuando nosotros elegimos el mal, cuando nosotros elegimos el pecado. Santo Tomás de Aquino comentando sobre la libertad en base a las palabras de Cristo Jesús, que dice, todo el que caiga en pecado es siervo del pecado, ¿no? Parafraseando. Santo Tomás de Aquino va a decir que por consiguiente, toda persona que elija el pecado en realidad no está siendo libre, sino está actuando
por un estímulo externo y no por la razón. Porque la razón guiaría a esa persona hacia el bien, hacia lo bueno, hacia Dios. ¿Ok? Maravilloso. Entonces, siempre que elijamos el bien, tenemos verdadera libertad, íntegra libertad. Y siempre que elijamos el pecado, tenemos esclavitud. Somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Y ya terminando este punto, porque es Dios quien nos da la libertad. Y Dios, al ser perfectamente libre, no puede elegir el mal, no puede elegir el pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces, nosotros no podemos ser libres realmente si elegimos el mal, el pecado. Pues es Dios el autor de nuestra libertad, nuestra razón, y esa razón nos dictamina esto es bueno, esto es malo, porque su autor es Dios, la bondad plena. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el principio de la sola fide? Bueno, la sola fe, y esto no me lo invento yo, sino que lo he escuchado, lo he aprendido de protestantes. El protestantismo va a decir, dentro de lo que es el principio de la sola fide, ¿no? Número 1, no hay que cumplir ninguna ley de Cristo, ninguna ley nueva, de la nueva alianza, no hay que cumplir nada de eso. Segundo, no hay que hacer buenas obras como méritos para nuestra salvación final. ¿Ok? ¿Y cuál es la premisa que relaciona a estas dos negaciones? Que solo basta tener fe en Cristo porque es Él el que ha pagado toda nuestra deuda y nosotros ya no necesitamos hacer nada más para ganarnos la vida eterna, lo cual eso se puede refutar bíblicamente, pero no me voy a enfocar ahora en refutaciones en argumentos bíblicos, sino en argumentos más de la zona teológica racional, digamos, del asunto. Para que ustedes noten la incoherencia, si nosotros razonamos, pensamos, notemos la incoherencia que hay en el principio de la sola fide respecto a la libertad. Bueno, entonces, ¿cuál es la incoherencia? Nosotros, como ya lo mencioné, basándome en la doctrina de la iglesia, nosotros poseemos libertad, poseemos razón, voluntad y por lo tanto libertad. La razón emite un juicio, la voluntad actúa para elegir lo que la razón le hubiera dictaminado. Bien, tenemos libertad, elegimos, elección. Bien, pero si nosotros no tenemos que elegir, no tenemos libertad. Omitimos a la libertad. Y noten cómo estas dos premisas, estas negaciones de la sola fe, lo que hacen es omitir a la libertad del hombre. Porque al decir que nosotros ya no tenemos que cumplir nada, ya no tenemos que hacer buenas obras para nuestra salvación y solo tener fe, entonces no tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo. Es como que estamos actuando de forma inerte, de forma automática, porque ya tenemos fe en Cristo. Listo, yo no necesito emitir juicios para decir, oye, esto es bueno, esto es malo. No, me voy a acercar a lo bueno. Ya no necesito hacer eso. ¿Y por qué no necesito hacer eso? Primero, porque el protestantismo dice porque solo basta la fe. Segundo, porque ya no va a ser necesario o ya no sería necesario, si ya no tengo que elegir entre el bien o el mal, porque ya Cristo hizo todo, ya no sería necesario un juicio final. A ver, ¿para qué se nos va a juzgar si ya no necesitamos siquiera elegir entre lo malo por lo cual se nos juzgaría o por lo bueno lo bueno por lo cual se nos juzgaría? ¿Para qué necesitamos entonces un juicio final donde se nos juzgue? Si solo basta la fe. Yo puedo decir en este momento, creo en Cristo Jesús y lo acepto como mi Señor y único Salvador, y ya no tengo nada más que hacer, nada más
quiero que se queden en eso. Ya no tengo nada más que hacer, solo aceptar a Cristo. Y en automático, de forma inerte, digamos, si vale el término, de forma predeterminada, ¿no? Van a venir las buenas obras. Porque ese es otro argumento también del protestantismo. No, lo que pasa es que las buenas obras vienen por tener una fe verdadera en Cristo. Entonces, yo ya no actúo, yo ya no participo con Cristo en el camino, en la carrera, como lo dice San Pablo, en la carrera para la salvación. Yo ya no actúo. Cristo ya hizo todo. Yo simplemente tengo que acostarme, creer en Él y en automático, porque creo en Él, van a venir las buenas obras. Entonces ya a mí se me quita la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si decimos que se nos está quitando la libertad, ¿en qué estamos cayendo? En una categoría de animal. En dignidad no, me estoy refiriendo a que caemos en una categoría de animal porque se nos suprime la libertad, el poder elegir entre esto o esto. Si se nos suprime esa libertad, nos hacemos semejantes a los animales, a las bestias. ¿Y no les parece que esto es un gran insulto para Dios y para su misma creación, a las cuales les dio raciocinio? Para mí me parece un gran insulto que de forma inconsciente el protestantismo lo expresa, de forma inconsciente e indirecta. Porque claro, ningún protestante va a decirte, ¿sabes qué? Nosotros somos como animales porque ya no tenemos libertad. No. Pero lo hace en su principio, lo hace de forma indirecta, subyacente, implícita. Entonces noten cómo podemos caer en esa incoherencia. Si yo ya no tengo libertad, entonces, como mencioné según el principio de la sola fe, si yo ya no tengo libertad, actúo como un animal, por instinto, es decir, ¿qué soy? ¿Es que acaso con la nueva alianza, con la venida de Cristo, con la sangre derramada de Cristo, se nos borró la libertad y ya no tenemos que hacer nada? ¿Acaso no seguimos siendo hombres a los cuales Dios les otorgó razón y voluntad para que en base a la iluminación de la razón que nos la ilumina Él, nos la dio Él, nosotros dictaminemos esto es bueno, esto es malo? Quizás ustedes o algunos protestantes me digan, pero claro que sí, somos libres, pero a ver, si nosotros ya no tenemos que hacer nada, por lo cual se nos vaya a juzgar en el juicio final, ¿para qué entonces tenemos esa libertad? Si solo basta la fe, o sea, a eso es a lo que quiero llegar. Si solo basta la fe, ¿para qué necesitamos decir esto es bueno, esto es malo? ¿Para qué necesitamos definir esto es bueno, esto es malo? ¿Para qué necesitamos seguir lo bueno si solo la fe nos salva? No, es que vienen en automático las obras una vez, yo creo. Eso es falso. O sea, solo basta la experiencia del día a día para darse cuenta que eso es falso. Si solo basta que vengan en automático las obras, entonces decimos que no tenemos ninguna libertad y somos animales, somos como bestias. Notemos lo incoherente con nuestra razón que resultaría llegar a esa conclusión. Y es que se llega a esa conclusión si uno se pone a analizar el verdadero significado de la libertad y cómo se comporta, cómo se relaciona con los principios o los conceptos que se desarrollan de la sola fide. Entonces, eso es lo que deseaba compartir. Lo he hecho de una forma improvisada, como les digo, pero pretendo hacerlo de una manera más preparada, con más calma en otro video, ¿no? Pero por el momento eso es lo que deseaba compartirles por la inspiración.
Y recalco que esto no es ningún ataque a ninguna persona, en absoluto. Entonces, espero que les haya aportado. Espero que con esto puedan analizar mejor la cuestión. Lean la encíclica, es excelente y también les va a sacar muchas dudas respecto a muchos errores que vemos hoy en día en nuestro mundo moderno. Entonces es eso. En conclusión, si yo ya no necesito elegir lo bueno y lo malo, lo bueno o lo malo, ya no soy libre. Ya no tengo libre albedrío. Actúo en automático por creer en Cristo. Y por lo tanto, soy como una hoja que se va a mover al son después de mi fe. Ahora, noten cómo, en base a esta conclusión, uno podría decir, oye, entonces Cristo nos estaría quitando la libertad, que es, pero tremendamente blasfemo afirmar eso. Yo solo lo estoy poniendo como un ejemplo a lo que se podría llegar. Uno podría caer en el peligro de decir, entonces Cristo nos quita la libertad, porque solo basta tener fe en Él y yo ya no necesito elección. Solo elección de tener fe en Él, pero no elección en mi accionar, porque en automático va a venir todo. Pero eso violaría el principio del amor de Dios para con los hombres. Porque como es amor, también es libertad. Entiéndase correctamente lo que es libertad, ¿eh? Si es amor, es libertad. Entonces Dios nos dice, te doy la libertad. Vino la nueva alianza, te doy la libertad para que puedas dictaminar y tomar lo bueno y no tomar lo malo. Te doy esa libertad. No es que todo venga en automático. Eso es totalmente irrazonable e incompatible con el ser humano, con la naturaleza del ser humano, que es un ser naturalmente libre y con razón. O sea, que tiene razón. Y entonces pues no necesitaríamos un juicio final. El juicio final sería bastante sencillo, solo por la fe. Hasta los demonios tienen fe. Saben que Cristo es el Hijo de Dios y Dios mismo, Dios encarnado. Y ya. Y bueno, las obras no son meritorias para nuestra salvación. Pero si no son meritorias para nuestra salvación, ¿por qué Dios actualmente nos da libertad todavía? Porque las obras son meritorias para la salvación también. Porque nosotros, a ver, si usamos el coco que Dios nos ha dado, sabemos que podemos emitir un juicio para decir, matar es malo. Por lo tanto, no matar es bueno y me acerca a Dios. Entonces me voy a acercar a Dios. Y yo participo y por lo tanto tengo un mérito para mi salvación. ¿Que Cristo murió por nosotros? Sí. ¿Por nuestros pecados? Sí. Pero eso no quiere decir que nosotros no participemos en la salvación. Significa que Cristo nos ha abierto las puertas del cielo y que nosotros debemos ganarnos las puertas del cielo. Por eso va a haber un juicio en base a las obras, en base a lo que hemos elegido, al uso de nuestra libertad, porque todavía tenemos libertad. Entonces, en base a cómo hayamos usado nuestra libertad, vamos a ser juzgados. Obviamente, ahí también se comprende el haber creído o no en Jesús, obviamente, pero también se comprenden las obras. Y recalco, o mejor dicho, aclaro, no nos estamos refiriendo a obras de la ley, como en el Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a las obras de la nueva alianza, a las obras de misericordia, a la ley de Cristo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Son otras obras, no las obras del Antiguo Testamento, que en eso hay mucha confusión por parte del protestantismo.
En fin, eso es lo que quería compartirles. Espero que de alguna forma les haya servido. Si les sirvió, pues con este video súper improvisado, les agradecería su me gusta. Si desean, pues compartirlo con alguien. Eh, estaría buenísimo y estaría muy agradecido. Pues bueno, nos vemos en otra ocasión y que estén muy bien. Bendiciones.